Muy buenas noches, amigos, amigas también. Bienvenidos a su programa Claro Oscuro. Hoy hablaremos un tema interesante como es el tema de Haití, sobre todo que ha sido una nación empobrecida por las grandes potencias. Bienvenidos a su programa Claro Oscuro. Buenas noches, doña Sandra Muy buenas noches, querido pueblo dominicano, pueblo valiente, porque hay que ver esa marcha, hay que ver la multitudinaria marcha, hay que ver que Haití, que es el país más pobre de América Latina y el Caribe, y que con esa crisis humanitaria, política, social que tiene Haití, República Dominicana muchas veces tiene que estar pagando parte de esa problemática. Pero nosotros hoy en este programa vamos a concientizar, vamos a hablar como dominicanos y dominicanas, recordando que desde que los colonizadores llegaron a la isla, nuestra isla se llamaba Haití, porque fue el nombre puesto por los taínos. Taíno, que significa hombre bueno. Ese era el significado de taíno. Y cuando la isla estaba poblada por los taínos, ellos llamaban República Dominicana Haití. Y fueron los franceses los que dividieron nuestra isla en una guerra que ellos pagaron ¿con qué? Con la mitad de la isla de nosotros. Así fue, doctor. Entonces la gente como que al revisar la historia piensan que desde el 1844, 27 de febrero, cuando se libró nuestra independencia, piensan que por eso es que hubo la división y que nosotros nos quedamos con una parte. Hay que escudriñar, hay que ver la verdad histórica. Hay que revisar que Haití es una nación con una cultura totalmente distinta a la nuestra. Nunca hablo de estas cosas, doctor, pero a mí me tocó estar en Haití tras el terremoto. Yo me pasé un mes atendiendo un pabellón de 200 y pico de niños heridos y déjeme decirle que yo pude comprobar la pobreza que arrastraba ese país. Aún, oiga bien, porque todo se empeoró después del terremoto, después de la pandemia, después de la desestabilidad política. Ahí no quedó un solo documento en esos archivos de identidad de la mayoría de haitianos, de habitantes de Haití. Yo recuerdo que cuando llegaban las grandes potencias a brindar su ayuda, parecía un meeting. Llegó Rusia y con bandera pitaban con la bandera de Rusia. ¡Pi, pi! ¡Unión Europea! ¡Tui, tui, tui, tui! Eso era mientras la gente corría con sangre, los políticos corrían con su bandera. O sea, señores, el problema del mundo son los políticos, no es la política. El problema de Haití son los políticos, no es Haití. Entonces nosotros tenemos que ver cómo se le busca primero una salida a la crisis política, a la crisis humanitaria, a la crisis social. Un país que, como yo les reitero, el más pobre de América Latina y el Caribe. Vamos a ver, doctor, porque yo quiero que usted, mire donde comenzó la gente a llamar aquí ya. Es que eso están llamando, doctor, porque después de esa marcha, y que yo creo que no se hizo mal con echarle el agua, porque si esos muchachos cruzaban esa línea para allá, eso se puede convertir en una matanza, doctor. Lo que la gente no entiende y no tienen conciencia de que la Policía Nacional, que se le endilga hoy que son los culpables de que no se llegara a la meta. Señores, la meta de nosotros es mantener esa distancia y que ese país económicamente se le pueda sustentar la ayuda, que puede ser a través de República Dominicana. Ellos en su franja, nosotros en la nuestra. Entonces, el problema no es tan complicado y tan difícil como aparenta. El problema es que el desorden que hay le conviene a los bolsillos de los políticos de América Latina y del Caribe, doctor. Ese es el problema que hay. Sí, no, realmente, ¿qué diríamos? Es como usted bien ha dicho, es un país muy pobre, 11 veces más pobre que República Dominicana.
es una nación que ha sido empobrecida por las grandes potencias. Hay que ver que cuando Haití, tras la revolución haitiana en 1804, Francia se quedó con aquella, por ejemplo, queriendo que le pagaran, por ejemplo, la pérdida de todas esas tierras y la pérdida de los colonos y los esclavos que había en Haití. Entonces el rey Carlos X de Francia envía 3 buques completos de militares franceses para doblegar la colonia haitiana, que antes de su independencia se llamaba Saint-Domingue. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hubo unas negociaciones entre el gobierno de Jean-Pierre Boyer y lo que eran las autoridades que representaban al rey Carlos X. Entonces se le obligó a Haití, por esa pérdida, el pago de 150 millones de francos, equivalentes hoy en día a 21.000 millones de dólares. Es impresionante que Haití solamente pudo pagar a final del siglo XIX. Es decir, realmente ha sido un país sometido a la pobreza. En el caso, ¿qué pasó? Como Haití no tenía las condiciones para pagar esta deuda, entonces, ¿qué hizo el rey Carlos X de Francia? Pasó esa deuda a los bancos franceses, que también se enriquecieron con con Haití, porque hubo que pagarle intereses por esa deuda. Entonces, ¿qué ocurre? En 1915 también los bancos norteamericanos querían defender sus intereses dentro de Haití. Por eso fue la invasión que Woodrow Wilson autorizó, y que Haití estuvo ocupado por Estados Unidos de 1915 a 1934. Quiere decir que ha sido una situación difícil para ese país. Es decir, en 1934, cuando era presidente ya Franklin Delano Roosevelt, y que Franklin Delano Roosevelt demostró que todos esos financieros, incluyendo personas importantes con Jean-Pierre, en ese sentido, de la banca americana, es decir, ¿qué hicieron? Querían defender sus intereses dentro de Haití. Haití ha sido un país maltratado, ha sido un país donde no hay capacidad de gestión de sus recursos, de servicios básicos. Es decir, hemos dialogado con intelectuales haitianos y hemos hablado del tema, si tú no tienes cómo controlar el crecimiento desordenado de esa población, es muy difícil que tú puedas gestionar los recursos y lo que son servicios básicos. ¿Qué ocurre? Vienen a República Dominicana y tradicionalmente, si tú tienes un presupuesto como el que teníamos para salud de un 2%, y si son 137.000 millones y tienes que dedicar de 12 a 15.000 millones para tratar a los haitianos, y eso sumado al presupuesto que se gasta en educación, cerca de 25.000 millones solamente en ellos, es un poco difícil para nuestra nación. Es lógico que el ser humano buscará la manera de emigrar buscando mejores condiciones de vida. Ahora bien, es decir, nosotros tenemos que pensar como los franceses, que dicen migración choisie. ¿Qué quiere decir choisie? Migración elegida. Tú eliges solamente lo que tú necesitas y tienen que estar regularizados, de tal manera que tengan que pagar impuestos. Es decir, una inmigración como la que tenemos de Haití en República Dominicana es inaceptable, y tampoco aceptamos puntos de dominio de nadie, de ninguna nación extranjera dentro de lo que se dice en Frusia, Fruisa, ¿verdad? Friusa, es el hecho de que hay algunos puntos de dominio haitiano que eso es inaceptable, no lo aceptamos, y el pueblo dominicano jamás lo aceptará, y por eso es la marcha. Es lógico que hay algunas cosas que se salen fuera de control, pero a todas luces, si hay que utilizar las Fuerzas Armadas para desarticular esos puntos de control, hay que hacerlo. Sí, perdón, doctor, póngame las imágenes anteriores, por favor, en amplio. Y recordar, sí. recordar Jean Popon Morgan, que es uno de los grandes empresarios norteamericanos, que el mismo Franklin Delano Roosevelt le demostró que con
se habían hecho, o sea, con la crisis del 29, del crash del 29, había sido por el interés de ellos, por sus intereses, y por esos intereses fue que Estados Unidos también, que persuadieron a Woodrow Wilson de que invadiera Haití. Ha sido un país, y también le impidieron que se desarrollaran, impidieron el comercio con Haití porque temían de que otra población negra en el mundo tuviese la oportunidad de hacer lo que hizo Haití en un momento que fue la primera independencia negra en América. Mire una cosa, doctor. Póngame las vistas donde se ven, y póngamela en amplio, por favor, donde se ven las... Mire ahí, mire. Observe esa situación, doctor. ¿Sabe una cosa? El entorno de seguridad es muy inestable en la frontera entre Haití y República Dominicana. Oiga bien, demasiado. Pero también una cosa, doña Sandra, ese desvío del canal... déjeme decirle, para satisfacer. La actividad delictiva con la República Dominicana, bandas armadas rodean todo eso que usted ve ahí. Operan a lo largo de la frontera y controlan muchas de las carreteras que conducen a ella, doctor. Eso es verdad. Eso que usted vio ahí. El 80% de las ciudades está controlado por las bandas. Es decir, un país que se ha salido fuera de control. Y el canal, el desvío del canal, es para seguir explotando, es para tener garantías de que tienen el aporte de agua suficiente para seguir explotando las minas de Haití. Hay que ver que Haití es un país que apenas tiene un 1% de bosques, han destruido su territorio y que consumen, todavía siguen usando el carbón. Consumen aproximadamente 7 millones de metros cúbicos de madera. ¿Y de dónde vienen? Vienen de República Dominicana. Pero vienen de ahí. Oiga, vienen de aquí, doctor, y nosotros tenemos parte de culpa. Perdone que lo interrumpa. Los dominicanos, tras la pausa que viene ahora, vamos a ver que eso que usted está diciendo es una realidad, pero nosotros hemos sido copartícipes, permisivos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la haraganería que tenemos muchos dominicanos y dominicanas, de no querer levantar un bloque para una construcción, de no querer trabajar y sudar. Todo el mundo quiere ganarse dinero fácil. Todo el mundo quiere meterse en la política porque a los compañeritos, los dirigentes hay que nombrarlo obligado porque hicieron campaña. Y el otro dice que su partido lo dejó afuera. El otro dice que el gobierno no sirve. El otro dice, pero nadie se enfoca en pensar que tenemos que mirarnos en un espejo y revisarnos. Vamos tras la pausa a ver eso, doctor. Amigos, continuamos con su programa Claro Oscuro. Habíamos dejado en el aire una pregunta, un cuestionamiento, doña Sandra. Usted recuerda que Haití consume aproximadamente 7 millones de metros cúbicos de madera y que apenas tienen un 1% de su territorio en calidad de bosques. ¿De dónde viene esa madera? Esa madera viene de República Dominicana. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Si talamos los árboles, entonces, ¿qué ocurre? No va a haber lluvia. Entonces, puede colocar en peligro futuro lo que es el agua que necesitamos para los hogares, el agua que necesitamos para las industrias, el agua que necesitamos para regar las tierras, para la agricultura y sobre todo el agua que necesitan las presas para poder producir energía. Esto a todas luces de abusivo, de seguir permitiendo esa tala de árboles, es inaceptable. Como es inaceptable, doctor, que casi 6, que lo estoy mirando aquí, de cada 10 haitianos, 58.7%, oiga bien, 58.7% viven con menos de $3.7 al día, mientras que solo el 4% de los dominicanos se encuentran en esta situación de pobreza, doctor. Sí, realmente también nosotros terminamos siendo terminamos siendo un país también pobre, a pesar de que la condición de República Dominicana es 11 veces superior a la de Haití. Nos da mucha pena. Creo que la humanidad ha avanzado más en los procesos. ¿Y por qué no están poniendo el canciller a cada rato? ¿Qué culpa tiene el canciller?
Explíquemelo. Dice la gente, dice que Roberto es el culpable, el canciller es el culpable, pero el canciller, ¿por qué? No, o sea, es usted me dice eso, pero dígame por qué. No, realmente hay que aplicar la ley de migración. Tú tienes que tener aquel pensamiento, por ejemplo, del presidente francés Nicolas Sarkozy, que decía que hablaba de migración choisie. Es decir, tú eliges migración choisie o elegida. Tú eliges lo que tú quieres tener en tu país. Entonces hay que aplicar la ley general de migración. Todo extranjero que esté en condiciones de irregularidad en nuestro país debe salir fuera de nuestro país. Entonces ahora, yo entiendo, doña Sandra, que la humanidad ha avanzado más en los procesos de cooperación mutua que en la adversidad. Entonces necesitamos autoridades que tengan dominio fluente del idioma francés de tal manera de llegar a acuerdos nobles y libres entre las partes. Es decir, que Haití entienda que tiene que tener una ley general de población, porque si no controlas el crecimiento poblacional, va a ser muy difícil la gestión de los recursos, la gestión de los servicios básicos, y que de lo contrario, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a seguir ocurriendo? Que República Dominicana va a continuar cargando con esas necesidades que tienen los haitianos. Entonces hay que llegar a acuerdos nobles entre las partes y tiene que haber cierto grado de asimetría. Entonces por eso es importante que no lleguen en República Dominicana a ser presidente gente que quiera ser presidente, sino aquellas personas que tengan la convicción y la certeza de que van a hacer el trabajo. De que van a ¿Usted está creyendo? No, de que sean personas que no tengan apego a lo material, que no sean rentistas, de que se den cuenta de que estamos de paso y estamos siendo observados por una fuerza buena y sublime que controla todo con su sabiduría y su inteligencia, aquella que se revela en la armonía ordenada de todo cuanto existe. Que no le va a ir bien después que salgan. Hemos venido a este mundo buscando la manera y la forma de mejorar nuestra vida y dejar el entorno que nos tocó vivir mejor para que otros sientan orgullo de vivir en esta digna tierra. Doctor, están viviendo muy bien. Oiga bien, ¿será que hay que esperar la justicia de Dios nada más? Porque déjeme decirle, los que han pasado por la presidencia, o sea, y que vieron problemática, trataron, claro, mucho de resolverla, no pudieron, otros hicieron el intento y ahora se está haciendo el intento. Pero yo le voy a decir, 3.377 dominicanos y dominicanas viven en Haití. Viven allí. 3.000. Usted puede tener la certeza que eso es por interés económico. Bueno, pero viven allí, doctor. Entonces, esos dominicanos y dominicanas que viven en Haití, hay que ver la situación actual. Cómo están viviendo. Cómo están enfrentando la problemática de violencia y todo lo que se vive en Haití. Porque es muy bueno uno desde aquí sentarse y uno poder decir, bueno, la crisis humanitaria, política en el hemisferio, en el Caribe y América Latina es el país más pobre. Nosotros no estamos allá. Hay que ver la realidad que se está viviendo allá. Yo recuerdo que en el terremoto, tras el terremoto, en el tiempo que atendía yo a esos niños y esas niñas heridos, oiga bien, y que no me gusta hablar porque lo que hace la mano derecha no lo dice la izquierda, yo pude conocer lo que fue la indigencia que viven esos niños y niñas y que hablan francés, hablan inglés y hablan español. Oiga bien, me enseñaron a la bebagay, sí se vivonye, yo lo aprendí rápido y yo dije, ¿qué es esto que me están enseñando? Pero después vi que decía, qué bonito es servir a Jesús, servir a Dios, servir al Señor, porque en Haití hay divisiones de los vudú, hay divisiones espirituales, hay divisiones religiosas, bueno, igual que aquí hay gente que cree en el diablo, doctor, en este país, y que quisieran pedirle al diablo todos los millones del mundo, porque lo están haciendo, mírenlo. Ahora, este país sabe que necesita, doctor, un poco de educación y de concientización en lo que somos como dominicanos y dominicanas. Y por qué nosotros somos una tierra, oiga bien, que hasta los terremotos se devuelven y esto no es un tema religioso. Doña Sandra, tenemos que ayudarle a ellos dentro de su
país. Ellos allá y nosotros un aquí. segundito. Es que así tiene que ser. Sí, yo viví lo que es eso. Y mire, doctor, yo no se lo deseo a nadie. Hasta los perros ladran diferente. Yo cogí a veces de noche, escúchame que, ¡au, au! Yo digo, pero no ladran como los perros de mi país. Yo no sé por qué son animalitos. Se supone que los perros son iguales en todas partes. Y tienen que ladrar iguales. Pero allí hasta los perros, doctor, ladraban diferente. Sí. ¿Sabe qué eso indica? Que la cultura nuestra no se puede mezclar con esa cultura. ¿Entendido? De ninguna Ahora, manera. tenemos que ser humanitarios y tampoco podemos, porque ahí sí entra lo que son los derechos humanos. Nosotros, esos niños que ya están aquí, no lo podemos dejar sueltos como tigueritos en la calle. Nacieron, están legalizados aquí. Los que están aquí, uno más no. Pero los que están aquí, si no los educamos, vamos a seguir minados de delincuentes y de muerte y de todo. Sí. Doña Sandra, una inmigración sin asimilación de cultura se constituye en una invasión. Podemos ayudarle. Aquí es una invasión, pero estamos invadidos hace tiempo, doctor. Ayudarles dentro de su país. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros invadidos, doctor, por los haitianos? Esto no es ahora. Ay, que fue Abinader. Pero Danilo mandó a legalizar a todos los haitianos con un plan que se llevó, que es lo que empeoró la situación. Doctor, hubo que parar el plan. Paren eso. Lo estamos minando de haitianos. O sea, el problema está en la política. En los políticos que se tienen que concientizar, doctor, de lo que hay que hacer. No es de que una marcha, no es una marcha. Con una marcha no vamos a resolver nada. Claro, me gustó que Ángel lo demostró, que es un héroe. Lo demostró. El muchacho lo demostró. Y los periodistas que le atacaron, que le hicieron de todo, que lo humillaron, la tuvieron que pagar bien caro, porque hoy Ángelo es un héroe y yo lo apoyo, Sandra Castillo. Doña Sandra, ayudar a los haitianos dentro de su país. Tenemos una cultura diferente, religiones diferentes, idiomas diferentes, y el haitiano tradicionalmente siente odio por el dominicano. Mire la cantidad, a pesar de que hay excepciones, mire la cantidad de homicidios que existen en nuestro país ocasionados por haitianos. Pero vamos a la pausa. No, pero espérese, le dan la oportunidad de vivir, le construyen casa, todo, y después ¿qué hacen? Asesinan los hacendados. Eso es incorrecto, es inaceptable. A todas luces de abusivos no lo aceptamos. Porque eso está en la sangre de ellos, doctor. Bueno, amigos, nos vamos Vámonos a la pausa. Continuamos, amigos, con su programa Claro Oscuro. Realmente la temperatura ha subido. Doña Sandra, usted está muy... No, ya es que no aguanto más, doctor. Usted defiende a sus niños y eso es algo bueno, sí. Porque la niña... No, pero yo no defiendo a los haitianos, espera ese momento. Yo soy humanitaria, soy humanista. Entiendo que hay que tener compasión por ellos allá y nosotros aquí, doctor. Sí. Ahora, los niños y las niñas, lo que yo digo, que ya están aquí y que viven ya aquí, tienen su pequeño Haití, entonces hay que ver qué es lo que se va a hacer con eso. O se educan o se montan en un camión y se lo llevan. Doña Sandra, a su país, ayudarlos a que se desarrollen dentro de su país. Pero vamos a llevarlo, ¿y quién nos va a llevar, doctor? Nos conviene más que tengamos que destinar una pequeña parte del presupuesto para que pero que se eduquen dentro de su país. Y le vamos a dar más del presupuesto, pero están pariendo todita aquí, doctor. No, es que más. Mira el país, República Dominicana, un país donde el 83% de la población está en condiciones de vulnerabilidad financiera, donde los profesionales son tratados como mendigos laborales, van a la universidad y después no tienen trabajo, y muchas veces les es difícil. ¿Y la culpa de quién? De los políticos, malos, doctor, no los gobiernos, los políticos, porque un gobierno cuando se establece a veces se rodea de lo peor y cree que tiene lo mejor. Sí. Entonces, mire, le pasó a Leonel, le pasó a Danilo, al único que no le pasó a Balaguer, porque ese no le metían gato por liebre. Sí, pero Balaguer tenía 100 ojos mirando todo. Sí, pero que en la época de Balaguer habían 5 o 6 ladrones que tenían... Estaban los ladroncitos. Sí, habían unos ladroncitos que tenían sus
tenían sus funcionarios a quienes tenían que rendirle cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos en el 96 y pudimos hacer justicia y no se hizo. Al contrario, se siguieron haciendo los negocios leoninos con el Estado y la mayor parte de la riqueza que debió haber sido invertida en el desarrollo humano, en el desarrollo económico local de las comunidades, en mejorar nuestro sistema de educación, nuestro sistema de justicia, en apoyar la agroindustria, en estimular el desarrollo económico local de las comunidades, está en manos de particulares. Y hoy en día, ¿qué ocurre? Usted compra un galón de gasolina en un lugar determinado y ¿qué ocurre? Una cantidad de dinero les representa al político y otra al testaferro. Podemos seguir en eso. Si la gente se diera cuenta que están secuestrados como ovejas, como ovejas que siguen el pensamiento de otro y no se ha perdido aquella capacidad crítica, aquella capacidad de cuestionar la realidad de tal manera, de buscar la manera de transformar la realidad que tenemos. Es que doctor, hay que decir... Yo he escuchado el discurso, perdón que lo interrumpa, porque yo lo interrumpo cuando me gusta lo que usted está diciendo, pero hay que aclarar algunas cositas. Y una de ellas, doctor, mire cómo está la gente llamando. Oye, dejen de llamar, que estamos, ahorita llamen después del aire. Mírelo ahí, sí, de Hilando Fino. Mire, óigame, doctor, oiga, los políticos todos prometen lo mismo. Y viene un gobierno diferente. Pero entonces no son políticos. Oiga, no, doctor, no. No, es que ya no hay políticos. Oiga bien, lo que hay son intereses. Lo que hay es, mire, y otra cosa, Juan Bosch decía que los liderazgos no se heredan, que se heredan las monarquías y los reinos. Y aquí ni hay monarquía ni hay reino. ¿Y qué hay por ahí? El propósito de que los sucesores de los políticos van a ser los que van a gobernar. Hay que tener mucha inteligencia y mucha sabiduría y mucha experiencia de Estado, porque mientras nosotros estemos, oigan lo que le voy a decir, mientras nosotros estemos apoyando a que los dominicanos y dominicanas, que esto es así, esas voces que ya partieron y que con ellos quedaron enterrados sus sueños, porque Balaguer dejó enterrados sus sueños, Bosch dejó enterrados sus sueños, Peña Gómez dejó enterrados sus sueños. Ahora vamos a ver los políticos que vinieron después de esa generación. ¿Hicieron sueños? No, la mayoría van manejando los intereses. Entonces, el político tiene que pensar, doctor, oiga bien, asimilar con un gotero qué ha pasado con los que han venido diferentes, los que han querido cumplir. Pero mientras tengan unos asesores, entre comillas, que le dicen, ¿a quién? Al doctor Franklin de Jesús, a Sandra Castillo. No, hombre, oiga, doctor, le minimizan la capacidad. Los descerebrados acaban con los que tienen cerebro, lamentablemente. Usted lo sabe. Sí, es una realidad, pero tenemos un país con 83% de la población en vulnerabilidad financiera. Son los hogares, son las familias que no tienen los recursos para poderse suplir todas sus necesidades básicas. El 49% de la población toma prestado para poder comer. En un estudio que hizo ANGE en el 2023, el 60% de los jóvenes quiere irse de este país. ¿Por qué? Porque no ve un futuro promisorio dentro de la República Dominicana. Tenemos unos presidentes, por ejemplo, este presidente último que ha tomado cerca de 50 mil millones de dólares. Inaceptable, está comprometiendo el futuro de niños que ni siquiera han nacido. Habla de crecimiento, pero claro que sí, hay crecimiento. Cuando crece la inflación. Si una libra de arroz costaba en el 2019 30 pesos y hoy en día cuesta 60, hay más recursos, es verdad, hay más recursos, ha aumentado, pero no hay desarrollo, no hay distribución de los recursos. Pero usted cree, doctor, que tiene Luis Abinader la culpa de que se pidan esos préstamos. Mire, doctor, es que se puso una varilla muy fuerte con una base de corrupción, de robo, de desfalco del Estado, que no es nada más Abinader. El que se siente ahí, doctor, sea Lofoque, sea Carolina, sea, ¿cómo se llama el otro que aspira, que tiene inventada la televisión ya de promoción?
mi amigo Yayo, sea, óigame, oiga lo que le voy a decir, Omarcito, que también está aspirando a la presidencia, ponerse una banda. Yo veo a Omarcito y yo digo, pero el Ramfi Trujillo, que lo hicieron general, ¿a qué edad fue? Era un niño realmente. Bueno, a Ramfi, entonces Omarcito, a Omar lo quieren hacer también ponerle su kepi de presidente. No la banda, un kepi de presidente. Señores, vamos a dejar de cualquierizar el país. Mire, vamos a concentrarnos en que los políticos, doctor, tienen que mirarse en el espejo y tienen que decir, déjame ver si ese soy yo, el que está actuando. Soy yo verdaderamente el que le está ofreciendo a este país lo que mi país necesita. Porque, mire, Omar es un niño, doctor. Entonces, el problema es, porque es el hijo de Leonel. Tiene la inteligencia del papá. Es verdad, Leonel es un hombre brillante, porque hay que reconocérselo en su inteligencia. Es brillante. Pero realmente el hecho de que Omar... Senador, ¿a qué edad tiene Omar? ¿Qué edad tiene? Tiene que tener algunos 31 años. Entonces, déjeme decirle, nosotros no le podemos cerrar camino a la juventud, eso es cierto. Hay que darle paso a los jóvenes, de ver cómo actúan y cómo hacen las cosas. Pero nosotros estamos creando presidentes inorgánicos que cuando lleguen al poder, el pueblo confiando en ellos, se van a dar cuenta después, pero esto es peor que lo que yo creí. Cada vez será peor y peor y peor. Ahora que nos vamos a despedir y usted va hablando de la despedida, déjeme decirle, doctor, que hoy yo vine un poco así, estoy dando mis últimas gotas. ¿Usted sabe por qué, doctor? Yo sé que Dios me va a dar mucha vida, pues yo soy una mujer, gracias a Dios, en salud. Pero déjeme decirle lo siguiente, cuando usted se harta, usted se cansa de ver los abusos, pero no solamente son de que las mujeres que son abusadas. La República Dominicana, que a pesar de sus vestiduras manchadas, su corazón está limpio. El corazón de la patria todavía está limpio. Pero ¿por qué nosotros tenemos que no ponernos de acuerdo como dominicanos y dominicanas y decir, ¿por qué no hacemos un proyecto entre todos de nación? ¿Por qué no buscamos los mejores hombres y mujeres? Porque si seguimos cogiendo prestado y que es necesario, porque el que se siente ahí tiene que buscar cuarto por donde sea, no va a robar. Doña Sandra, Oiga bien. Sí, pero espérese, ¿usted sabe cómo se coge prestado? Ajá. Se coge prestado cuando tú has subido la nómina pública en los primeros 3 años, más de 40.000 millones, todos los años. Entonces, ¿qué ocurre? Se coge prestado cuando tú te gastas más de 9.000 millones al año solamente intentando construir una realidad que es ficticia. Una realidad que es ficticia. ¿Cómo se cambia? Si estamos importando el 90-95% de productos agrícolas que pueden ser producidos en República Dominicana porque no estás apoyando el campo, no estás apoyando la esto está lleno de haitianos, doctor, y las capacidades se van enterrando. Oiga bien, lamentablemente, y perdóneme, comenzamos hablando de Haití, terminamos hablando de Haití. Haití no tiene la culpa. Nosotros los dominicanos que no queremos construcciones, que para cogerlos serenos en las torres tienen que ser los haitianos porque son más guapos y amanecen despiertos, no duermen. Los dominicanos se duermen y los delincuentes se lo comen en una torre. Eso no es verdad. Póngase los colgantes y los pantalones apretados y siéntese a cuidar usted en una torre y usted va a ganar su dinero. Usted va a ganar su dinero, doctor, pero es que lamentablemente no quieren trabajar. Si Infotet quiere capacitar 1.000 técnicos, todo el mundo quiere que le den el título sin hacer el curso. Doctor, estamos en un país donde lamentablemente la falta de conciencia, doctor. Sí. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Realmente yo soy de los que considero que un aspirante a presidente tiene que tener una trayectoria digna de ser admirada. Nadie muy joven que declare 20, 30 millones de pesos, es decir, como decía Aristóteles, que la riqueza que proviene del azar genera envidia. Aquella riqueza que proviene de la virtud, del talento, genera admiración. Es decir, gracias a ustedes por su amable sintonía y será hasta una próxima entrega
con un programa más claro y oscuro. Que Dios bendiga nuestra nación. Amén, bendiciones. Y que Dios le bendiga a todos ustedes.